Muy buenos días, el tema de hoy es concupiscencia. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia. El apóstol Pablo nos hace una reseña de cómo la concupiscencia, pero la concupiscencia se trabaja en los pensamientos. Lo que hemos mirado y hemos visto en el trayecto de estos tiempos del devocional, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo está cautiva la conciencia? Y en la conciencia hay cosas que se guardan de recuerdos, de deseos y pasiones, pero también en los pensamientos y los recuerdos, pero también cómo nos alimentamos a través de cada uno de los órganos de nuestros sentidos. En qué se deleitan nuestros ojos mirando en las redes sociales, de pronto en la madrugada, en un momento de descuido. ¿Qué miramos en las redes sociales? Porque antes no existían las redes sociales, pero existían las revistas, ¿cierto? Jóvenes que guardaban revistas debajo de su almohada, bajo su colchón, debajo de la cama, les escondían para mirar pornografía. Pero hoy es mucho más fácil. La persona solamente es que entre a las redes sociales y hay veces sale solamente la imagen sin necesidad de buscarla. Hay personas que se deleitan mirando esas imágenes y trabaja el enemigo la concupiscencia. Y como el Señor nos habla acá a través del apóstol Santiago, cómo es la concupiscencia. Es la insubordinación de los deseos a la razón, es la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado, causa del pecado original que vino a través de la desobediencia de Adán y Eva. Se refiere también a un movimiento espontáneo de los apetitos sensitivos hacia lo que la imaginación presenta como algo placentero, algo de deseo. Y de pronto la persona se deleita. Bueno, yo no le veo nada de malo con que yo vea esto 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Pero resulta que cuando la persona se involucra puede durar horas, deleitándose en esas imágenes, en lo que ve, y ya la conciencia entró a estar cautiva por esos deseos y esas pasiones que le llama concupiscencia a la palabra. Se refiere también al movimiento espontáneo de esos apetitos en los cuales el hombre se deleita y hace lo que la imaginación presenta como algo placentero o de pronto pasajero, y en contra de lo que presenta como doloroso. La concupiscencia incluye también los deseos desordenados de la voluntad del hombre, como pueden ser, como es el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, la avaricia, la envidia, el engaño, la traición. Cuando usted y yo entremos a estudiar esta parte de la concupiscencia, encontramos muchos adjetivos en los cuales está relacionada la concupiscencia, pero se relaciona más con los deseos de la carne, está más enfocada en los deseos de la carne, y ahí es donde el hombre cae muy fácilmente, y es donde usted y yo debemos tener la responsabilidad de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso cuando hemos venido hablando de cómo cuidar la mente y los pensamientos, es a través del ayuno y la oración. Y es ahí donde Dios empieza a obrar a través de su vida y a través de mi vida. Por eso aquí el apóstol Pablo nos lo habla en el libro de Santiago, capítulo 1, 13 al 15, en el cual usted y yo podemos entender la forma como el pecado se desarrolla hasta que llega a suceder en la vida de todo ser humano, en la cual podríamos decir que el pecado es un proceso que comienza con un simple mal pensamiento, el cual la palabra de Dios lo llama tentación. ¿A qué lo tienta el enemigo? A cosas que no debe, pensamientos, deseos, el carácter, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la prepotencia, las malas palabras. ¿Qué tentación el enemigo trabaja? Y es que la tentación significa poner a prueba o solicitar al mal. El ser tentado no constituye pecado. El ceder a la tentación sí es pecado. El diablo, o como le dicen, Satanás, puede de alguna manera quizá crear la situación para que se produzca la tentación, pero él jamás podrá hacer que nadie haga algo que la persona no quiera hacer. Lo tienta, lo desea, así como dice el apóstol Pablo, que los miembros tienden a hacer cosas que no queremos, ¿cierto? Pero en usted y en mí está la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Pero el proceso está en que usted y yo
trabajemos para erradicarlo de raíz, no para alimentarlo. Y es erradicarlo de raíz a diario a través de la oración, el ayuno, la intercesión, el clamor y la palabra. Así como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, Efesios 2:2. Y Dios les ha entregado la concupiscencia de sus corazones. Y es ese deseo en el hombre que hay en el corazón y lo alimenta a diario, ¿cierto? Pero el Señor, cuando ve que la persona como que no quiere desarraigarse eso, lo entrega sus deseos, esas pasiones, y ya el hombre mirará cómo obrará o actuará ahí. Entonces, ¿cómo trabaja el enemigo? El enemigo es muy astuto y el pecado es concebido por medio de la seducción, la cual comienza a dar vueltas a las posibilidades de cometer aquello que, aunque sabemos, va contra la ley de Dios. Nos promete algo que deseamos llegar a tener o alcanzar. Puede ser una relación tormentosa, una relación ilícita, un pecado que no se ha concedido. Entonces lo trabaja algo, como dicen algunos, un arrocito en bajo. Puede ser la relación con aquella bella joven o con ese joven o aquella persona que le desea conocer, o quizás aquella posición que tanto ha deseado, o aquel dinero que le viniera bien para un tiempo de dificultad económica o que está necesitando, o poderse vengar de aquella persona que le hizo algún daño, o quién sabe qué otra cosa el enemigo le podrá vender. Podemos encontrar también aquí el engaño. Una vez damos cabida en nuestra mente a estos pensamientos y accedemos, concebimos el pecado y pasamos a lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, concepción, el cual él lo compara como cuando se germina en el vientre de la madre, en el óvulo, en el vientre, empieza a germinarse y se termina con un bebé, pero también cuando se retrasa de pronto con un aborto, pero se trabaja, esa germina y se trabajó y se empezó a evolucionar hasta que culminó y se culmina ya sea con el aborto o ya sea con el nacimiento del niño. Entonces ahí nos damos de cuenta que concibió el pecado, tal cual nos lo explica el apóstol Pablo, cómo se concibe la concupiscencia y cómo llega a su fin. Entonces la concepción, cometemos el pecado y el pecado ha sido concebido y se cumple lo que nos dice ahí el apóstol Pablo a través de la palabra. Y entramos en tiempos de dolor, de angustia, de zozobra e incertidumbre. Démonos de cuenta que la concupiscencia es importante erradicarla y erradicarla de raíz. Cuando usted y yo la erradicamos de raíz, ¿cómo lo podemos hacer? Porque el diablo sabe dónde nos tenía usted y a mí atados, amarrados. Algunos los tenían en el vicio, otros en el alcohol, otros en la prostitución, otros en la pornografía, otros en la masturbación, otros en la avaricia, otros en el engaño, otros en la traición, otros en la mentira, otros en la falsedad, otros en la hipocresía, otros en el mal carácter, otros en las palabras. ¿Dónde el enemigo nos tenía atados? ¿En qué parte éramos nosotros esclavos del diablo? Pero donde el Señor nos rescató, dice que Él nos rescató de las tinieblas y nos sacó a su luz admirable. Y es poder tener en cuenta de dónde el Señor nos rescató, pero también tener en cuenta dónde el enemigo quiere tentarnos a diario. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Es lo que nos tenía atados el enemigo, pero donde el enemigo no nos quiere dejar en paz y nos ataca día y noche. Pero en usted y en mí está en el perseverar, porque Jesús dijo, ya he vencido. Él ya venció a través de la cruz del Calvario. Dice que no nos podrá sobrevenir una carga mayor de la que podamos llevar. Entonces Dios permite cosas que pasen en usted y en mí, pero Él mismo nos da las estrategias de cómo vencerlas. Por eso hemos venido hablando de los hábitos espirituales. ¿Cuáles son? La oración en la mañana, una oración larga y delante del Señor con corazón transparente. Segundo, la meditación, el estudio de la palabra. Tercero, ayunos, meternos en ayunos para debilitar la carne, pero también para fortalecer el espíritu a través de la meditación, el estudio y la palabra. Estos hábitos los debemos trabajar y aún memorizar textos bíblicos, y le aseguro que Dios mismo nos dará la victoria en todo, y nunca podremos decir, ni vamos a decir en el nombre de Jesús que Dios permitió o nos tentó Dios. No, nunca la tentación nos podrá llegar siempre y cuando la venzamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.